nombre es Juan Francisco Gutiérrez Betancur, docente del Instituto Universitario de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia. El día de hoy continuaremos con nuestro tema de planeación estratégica, abordando lo que son las herramientas diagnósticas para la planeación. Cada vez que iniciamos un proceso de planeación estratégica, como ya lo hemos visto, este está conformado por 4 asuntos supremamente importantes, que sería un marco filosófico, donde se desencadenan lo que es la misión, la visión, los principios o valores corporativos, un marco estratégico, el cual parte de un diagnóstico, donde se nos arrojan aspectos positivos o negativos de la organización, los cuales son reformulados a través de objetivos estratégicos llevados a la consolidación de estrategias para ser materializados a través de metas e indicadores y posteriormente ser formalizados en un marco financiero para cuantificar cuánto vale ese conjunto de acciones. Posteriormente se desarrolla lo que sería un marco operativo, que es donde efectivamente se disponen de los tiempos, de los recursos, de las personas que van a abordar todo este conjunto de acciones que hemos planificado para nuestra organización. El diagnóstico de una organización es un tema supremamente importante porque es recorrer no solamente el momento del hoy, sino también el pasado de la organización con miras a construir un futuro. Podríamos partir inicialmente de conceptualizar que en los diagnósticos organizacionales lo primero que abordamos es el abordaje de problemas de la organización. No siempre los problemas tienen que considerarse como asuntos negativos. Un problema, para efectos de esta presentación, lo vamos a entender como la diferencia entre el estado actual de una organización y el estado deseado de la misma. A ninguna organización le gusta que le muestren sus defectos. Por ello, es importante a la hora de nosotros abordar este tipo de diagnósticos en las organizaciones, simplemente valorar el estado actual con los actores. O sea, la construcción de un diagnóstico no se hace desde un escritorio, sino con un conjunto de personas que conforman los intereses de la misma organización, al cual vamos a denominar más adelante los stakeholders. Esa diferencia entre el estado actual y el estado deseado nos presenta entonces oportunidades para generar cambios centrados en las personas. Y esto es importante decirlo porque cualquier cosa que suceda en la organización se hace justamente a través de las personas y por ello hay que construirle el diagnóstico de la misma organización con el equipo de los actores. Un asunto importante para abordar es que las organizaciones están compuestas como subsistemas. Hay un tema importante en el diagnóstico organizacional que es la comprensión de 3 asuntos grandes. Primero, la relación entre los seres humanos, socios, procesos y psicoprocesos de la organización. Es decir, al interior del conjunto de las personas que rodean la organización, tanto interna como externamente, siempre van a haber temas de intereses, temas de conflictos que tienen que ser abordados dentro del proceso mismo de planificación. Otro tema importante para el abordaje es la relación con otras organizaciones. Hay organizaciones que nos generan a nosotros puntos de flexibilidad, pero también puntos de inflexión en un momento determinado para el desarrollo de las estrategias que hemos planificado. Y otro aspecto importante son las relaciones con el medio. Y aquí cuando hablamos del medio es justamente el entorno sectorial en el cual nosotros nos dinamizamos. El diagnóstico organizacional entonces tiene que verse como un conocimiento de fuerzas, de procesos internos y externos donde participan un conjunto de actores. Es de recordar entonces un asunto que ya tratamos en otra sesión y es el proceso de planeación estratégica que justamente parte de esa identificación de los grupos de interés o la identificación de los stakeholders. Con ellos, lo primero que tenemos que revisar es la existencia de ese marco filosófico. O sea, si tenemos una misión, si tenemos una visión, unos principios, unos valores corporativos, y a través de los actores poder identificar y caracterizar problemas y necesidades de la organización. Pero son los mismos actores que una vez identifiquen este conjunto de problemas y necesidades, también identifican los medios de solución. Como los recursos son insuficientes en las organizaciones, en ocasiones tenemos que hacer muchas
o soñamos con hacer muchas cosas, pero los recursos que tenemos dentro de la misma o los recursos que están por fuera de la organización en ocasiones son insuficientes. Por ello tenemos que planificar y dar prioridad a cierto tipo de asuntos y no existe una fórmula mágica para hacerlo. Son los actores del sistema, son los actores de la organización los que definen las prioridades para abordar en el proceso de planeación estratégica. Y ello nos va a conducir entonces a un sistema de indicadores, a un conjunto de metas que nos van a permitir entonces desarrollar lo que sería la evaluación. El diseño del plan general de planificación estratégica, pues lo primero tendría que ser la precisión y el alcance de los objetivos del plan. Seguido entonces por la formulación de unas áreas o líneas programáticas donde vamos agrupando los objetivos, las necesidades, los problemas de acuerdo a unos temas estratégicos. De acuerdo a estas líneas programáticas definimos lo que serían las estrategias y seleccionamos las estrategias sobre la base de los recursos que disponemos, sobre la base de condiciones externas que nos impidan en un momento determinado poder desarrollar un conjunto de acciones. A ello, entonces, le damos una estructura de plan general, diseñando programas, proyectos, un modelo de diseño organizativo y administrativo para abordar esos proyectos. Diseñamos, por supuesto, el presupuesto como herramienta de control financiero de todo el proceso de planificación y no puede existir un proceso de planeación estratégica exitoso si no tenemos un sistema de seguimiento y evaluación. De la misma manera, hay otros factores que tenemos que tener en consideración a la hora de hacer un diagnóstico. Ya hablábamos un poco ahorita de la cultura organizativa, donde tenemos los valores, las creencias, los comportamientos de la organización. Cada organización tiene un sello distintivo que recoge inclusive asuntos como los estilos de dirección, la filosofía de sus fundadores, la claridad de los principios, la autonomía, la estructura, los sistemas de recompensas como factores no salariales que permiten dinamizar en un momento determinado todo ese tipo de estrategias, el sistema de sanciones, el sistema de estímulos al riesgo o al comportamiento del riesgo, la dirección estratégica misma y todo lo que es el comportamiento del talento humano. Dos factores siempre se tienen que analizar en un proceso de planeación estratégica. Por supuesto, el análisis interno de la organización y es mirar el perfil de la capacidad interna, o sea, quiénes conforman la organización, nuestros directivos, la capacidad competitiva que tenemos, la capacidad financiera, tecnológica, la capacidad de formación de nuestro talento humano. En ocasiones no podemos pedirles a un equipo que no tiene las capacidades que desarrolle cierto tipo de estrategias. Dentro de este tipo de estrategias, inclusive, tendríamos que involucrar asuntos como sería la formación específica de nuestro propio equipo. Pero también hay factores externos como los factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos, competitivos, geográficos, etc. Por supuesto, un asunto importante a la hora de planificar estratégicamente en nuestra organización es el análisis de la competencia. Y en la competencia no están solamente aquellos que desarrollan nuestros propios bienes o servicios, sino también aquellos que podríamos denominar, como vamos a ver más adelante, como sustitutos. Los sustitutos también son importantes y en este sentido yo podría poner un ejemplo. Montamos una escuela de iniciación deportiva, pero al frente tenemos una escuela de música y parece ser que no tuviese nada que ver, pero a la hora de un papá tomar la decisión de pagar un curso, probablemente no tenga los recursos para involucrar a su hijo en los dos programas, tanto de música como de la escuela deportiva. Hay temas importantes, entonces, que nos muestran siempre las diferentes matrices, como son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades o amenazas, a través, pues, es esto en lo que denominaríamos una matriz DOFA, pero vamos a ver que hay muchas otras matrices para hacer un diagnóstico organizacional. Hay factores de análisis que tendríamos que contemplar también dentro de la competencia, como serían las amenazas de entrada de nuevos competidores, la intensidad de la rivalidad, la presión de los proveedores en un momento determinado, los sustitutos, que lo hablábamos ahora, el poder de negociación de los proveedores y compradores, la capacidad directiva, ¿cierto? La innovación como un factor de desarrollo de nuestras organizaciones el día de hoy y el refinamiento tecnológico y el crecimiento del sector. Son aspectos que tienen que igualmente
generarnos preguntas a la hora de construir una batería para el diagnóstico de la organización. Muy bien, es importante entonces, o sea, este esquema que tenemos acá simplifica de pronto la diapositiva anterior, es simplemente contemplar tres entornos, un metaentorno donde vamos a tener variables exógenas que no vamos a tener capacidad de control de las mismas, como variables ecológicas, tecnológicas, culturales, políticas, financieras, las presiones de los actores del sistema local del deporte, las variables demográficas, las legales, las sociales, las económicas, entre otras. Pero también tenemos un mesoentorno, que lo hablábamos ahorita, donde están la competencia, los complementarios, pero también los sustitutos. Y cuando hablamos de complementarios, se hace referencia a toda la cadena de bienes y servicios. Es como definir el clúster que podríamos desarrollar dentro de nuestra organización. Y tenemos un microentorno donde tenemos que preguntarnos quiénes son nuestros clientes, dónde están, por qué no están los que no están, dónde están los que no están y cómo podremos acercarlos, cuáles son los intereses de nuestros socios, cuáles son los intereses de nuestras agencias reguladoras y de nuestros proveedores. Hay dos temas importantes que son necesarios contemplarlos también, como son los actores de la política deportiva nacional o internacional. En ocasiones nuestro sector, se ve afectado por presiones de organizaciones supranacionales que determinan el comportamiento del sector en un momento determinado, pero también las tendencias del consumo. Esto hace que el proceso de planeación estratégica tenga que ser constante, no se torna como una camisa de fuerza, sino que se va ajustando de acuerdo también a estos comportamientos de nuestros consumidores. Unos aspectos importantes también para el análisis de la organización es preguntarnos qué produce nuestra organización, qué tipo de servicios, de productos, cómo son los empleos, la imagen frente al público que tenemos, cómo producimos, con qué producimos en la organización, ¿cierto? Qué tipo de personas tenemos, cuáles son la tecnología, los recursos físicos, para quién producimos en la organización. O sea, todo lo que nosotros hacemos en las organizaciones, llámense públicas o privadas, siempre están en función de otros. Y en este sentido, tenemos que hacer análisis constantes de nuestros consumidores. Otro tema importante es la definición del triángulo de competitividad en la planeación estratégica. Todo lo que tenemos nosotros por apostarle en la organización tiene que definitivamente pegarle a la visión como un objetivo de largo plazo. Y para ello entonces también es definir cuáles son las características de la identidad de nuestra organización, pero también cuál es la estrategia competitiva. En palabras de Michael Porter, por ejemplo, podemos definir estrategias comparativas o competitivas que tienen que ver con el valor o el precio de nuestros productos o servicios, pero también con nichos de mercado específicos a los cuales nos podríamos concentrar. Es decir, nosotros como organización, ¿a qué le apostamos? Temas importantes desde el punto de vista metodológico, hay muchas herramientas que por efectos del tiempo no vamos a entrar en detalle, va a estar dispuesta en la bibliografía, como es la estructura metodológica del enfoque de marco lógico, como una herramienta muy buena para planificar los asuntos de los temas públicos, donde podemos empezar por hacer un análisis de los involucrados, o sea, quiénes son las personas que tienen intereses sobre el desarrollo de nuestra organización. Con estos involucrados hacemos el análisis de problemas en lo que denominamos árboles de problemas y árboles de objetivos, haciendo relaciones de causa-efecto en el tema de los problemas, y en el análisis de los objetivos hacemos el análisis de los medios y de los objetivos como tal que vamos a desarrollar. Con ello producimos entonces lo que son las alternativas de solución. La escogencia de una alternativa, como decíamos anteriormente, obedece a la capacidad de recursos que tengamos, a las disposiciones legales, a los intereses de los actores. Son justamente los actores quienes definen cuál es la mejor alternativa para desarrollar. Posteriormente hacemos lo que sería la construcción analítica del proyecto, definiendo entonces la matriz del marco lógico, donde establecemos los fines, los propósitos, los componentes, con indicadores, medios de verificación y unas hipótesis de riesgo. Esta planificación de las hipótesis de riesgo es un asunto importante también, o sea,
en un momento determinado, porque se nos puede caer una estrategia y a eso entonces le haremos frente. Y por supuesto, tener un sistema de evaluación con indicadores del proyecto que nos permitan hacer el monitoreo, el seguimiento y la evaluación de todo lo que hemos planificado. Dentro de el análisis de los problemas hay variables importantes que tendríamos que definir, como son digamos, una técnica que se denomina la técnica de las tarjetas. Podemos dividir a los grupos por tarjetas de colores, que ellos planifiquen sus propios intereses, donde plasmen igualmente cuáles son los problemas que ellos han detectado, y igual mismo solamente pararnos en el principio de realidad, o sea, ¿qué es lo que tenemos hoy? No validar problemas del futuro, sino tratar de resolver lo que tenemos hoy. Se establecen como una redacción de situación negativa, pero nunca con palabras de carencias absolutas, sino carencias relativas. Es decir, nunca vamos a expresar los problemas con condiciones de no hay, de no existe, sino bajos niveles de desarrollo, bajos, deficientes, insuficientes. O sea, palabras de estas que nos determinen a nosotros, digamos, inexistencias relativas. Esta es más o menos la matriz de tarjetas que acabamos de priorizar, donde también definimos cuáles son los grupos, cuáles son sus intereses, cuáles son los problemas, pero quien participa en un proceso de planeación estratégica es porque también está dispuesta a colocar recursos para la disposición, digamos, de las soluciones. Esto es un ejemplo de un árbol de problemas donde tenemos un problema central. En la parte de abajo definimos cuáles pueden ser las causas y en la parte posterior definimos los efectos. Esto, llevado al árbol de objetivos, es simplemente exponer lo que serían los medios y los fines del proyecto. Otra forma de planificar, otra herramienta, es las 5 fuerzas de Michael Porter, donde simplemente se nos pregunta o se nos indica preguntar más bien por la intensidad de la competencia, quiénes son nuestros competidores en el sector, cuál es la amenaza de los entrantes competidores potenciales, cuál es el poder de los compradores, cuál es la amenaza de los sustitutos o competidores sustitutos y cuál es el poder de los proveedores. Ya, teniendo estos factores, o sea, estamos diciendo que el manejo de todas estas herramientas nos van a ayudar a generar una muy buena información de lo que sería nuestra organización. Muy bien, tradicionalmente hemos manejado lo que serían las matrices DOFA o también conocidas como FODA o matriz de Flor, que son fortalezas, logros, oportunidades y restricciones. Aquí simplemente se hacen análisis internos y externos de la organización, donde nos van a aparecer aspectos positivos y negativos de la misma. Otra forma es la planeación estratégica a través de la matriz del Balance Scorecard, donde se preguntan por 4 grandes asuntos que se logran transversalizar a través de la visión estratégica, de la visión y de la estrategia de la organización. Y esto es preguntarnos por los procesos internos, por los procesos de formación y crecimiento, por los intereses de los clientes y cómo debemos aparecer desde el punto de vista financiero ante nuestros accionistas. Hay otras metodologías, como es la mejor alternativa a un acuerdo negociado, la investigación-acción participativa, el método Altair de planificación popular, la planificación local participativa, la prospectiva o planeación por escenarios, donde en esta última, pues lo que tratamos de valorar son futuros posibles, probables o futuros deseables. Con esto simplemente quiero establecer para este conversatorio de que son muchas las maneras que nosotros vamos a tener para implementar un proceso de planificación. No hay una sola herramienta. La mejor herramienta es aquella que tú manejes, es aquella que tú puedas hacer al equipo partícipe en la construcción y en el desarrollo de la misma. En el tema, por ejemplo, de la planeación estratégica situacional, definimos los actores, pero aquí hay un asunto importante que resaltar, y por eso presento esto en detalle, y son los niveles de gobernabilidad. Hay acciones que nosotros planificamos que efectivamente están bajo nuestro control y la podríamos denominar bajo una gobernabilidad directa, pero también tenemos
interpretaciones donde la gobernabilidad del proyecto es nula, o con gobernabilidad indirecta, donde tendremos que influir a través de otro para poder desarrollar esa acción. O sea, son asuntos que tenemos que considerar en los procesos de planificación. Como referencias bibliográficas, pues vamos a disponer una batería que está, digamos, contemplada en todo el curso que vamos a disponer. Unas felicidades para todos. Un solo consejo en el tema de planificación estratégica. La planeación estratégica es un constructo colectivo. No lo hacen simplemente los actores sentados en un escritorio pensando en una organización. Debemos de involucrar a todas las personas que nos acompañan en este proceso. Muchas gracias. Felicidades.